Bien, buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial a la comunidad educativa de la institución Juan Bautista Lasalle, del centro. Nos encontramos hoy con el maestro William Wilches, que es un experto, historiador, conocedor de la historia de nuestro departamento, y en este caso pues tendremos la fortuna de saludarlo a él y además de dar un recorrido sobre el Museo Caquetá, donde está consignada gran parte de nuestra historia, una parte significativa que buscamos que ustedes como estudiantes, padres de familia, docentes, se apropien como una forma de conservar aquello que nos han legado los habitantes de nuestro territorio, los indígenas, nuestros colonizadores y demás poblaciones civiles. Profe William, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nosotros estamos desarrollando la Semana de la Caqueteñidad, en la que se han abordado temas como el conflicto armado, deforestación, pero también conociendo un poco, por ejemplo, de monumentos y demás. En este caso, el presente eje temático del stand tiene que ver con la historia de los medios de comunicación en nuestro departamento, ¿sí? ¿Qué nos puede contar usted que está en ese museo o está en su memoria también, las memorias de quienes usted ha escuchado, sobre lo que emerge en el contexto comunicativo en el Caquetá? ¿Cómo nace, cómo se desarrolla, cómo evoluciona hasta nuestros días? Bueno, podemos decir que las comunicaciones en el Caquetá tienen sus inicios en los periódicos escolares. Yo diría que fue el mimeógrafo, la primera imprenta que tuvieron las instituciones educativas como el Colegio Lasalle, regentado por los hermanos lasallistas, la Escuela de Varones, que hoy es la institución educativa Juan Bautista Lasalle. Diríamos que esas instituciones educativas que fueron auspiciadas por la Iglesia, pues tuvieron en su momento el órgano de difusión, diríamos, escolar a través de sus periódicos escolares. Y empiezan a llegar a la región, principalmente a Florencia, cuando empieza un poco su desarrollo ya con mayor fuerza una vez que se crea la Intendencia General del Caquetá. Empieza un hermano de don Ismael Telles, que es el autor del himno al Caquetá. Él empieza con sus primeros pinitos a comprar sus primeros transmisores. Lo intentaron con el hermano don Ismael, pero no lograron su cometido de conformar una emisora. Y fue finalmente don Germán Aristizábal en el año 1962 cuando finalmente empieza una emisora local aquí con unos transmisores de muy corto rango, y finalmente se crea por esa época la emisora La Voz del Caquetá. Su primer director fue don Saúl Calderón Rojas. Esa emisora funcionó en varios puntos de la ciudad. Se conoció que funcionaba donde antes era el Teatro Florencia, aquí en el centro de la ciudad. Ahí al frente funcionaba esa emisora La Voz del Caquetá. Después estuvo aquí en el edificio Curiplaya, en el segundo piso, y finalmente esa emisora La Voz del Caquetá se convierte en lo que hoy es la filial de RCN. Esa es la emisora. Paralelo a eso llega al Caquetá don Jorge Daniel Santos Calderón. Es un hombre visionario que compra unos terrenos donde hoy es el barrio Piedrahíta, y allá le da por instalar unos transmisores a ver si era posible llevar esas ondas de radio a todo el departamento de Caquetá. Y es cuando nace la Internacional Ondas del Orteguaza, que tuvo una cobertura casi que todo el departamento de Caquetá en las frecuencias AM. Y ya a finales de la década del 70, pues don Hernando Turbay pues crea la emisora La Voz de la Selva, cuyo primer director fue don Eliezer León. Posteriormente llega ya en la década del 80 don Jorge Licharri, un hombre del Huila, hombre de radio, trae aquí sus primeras antenas de transmisión FM y nace la emisora Cristalina Estéreo. Después de ella vienen unos medios locales, emisoras comunitarias como la 104, viene la emisora también de los religiosos, Armonías del Caquetá, que fue fundada también por el padre Álvaro Serna a instancias del obispo Jorge Luis Serna, que todavía está en funcionamiento. Diríamos que las emisoras que aún sobreviven
es la Internacional Ondas del Orteguaza, con algunos pocos programas, pero se ha consolidado, sigue consolidándose con una parrilla de programación, la emisora de Armonías del Caquetá, y por supuesto que con mayor fuerza, pues la emisora Cristalina Estéreo, que está en la frecuencia M, y la emisora comunitaria, la 104.1, que todavía está funcionando y que permite una alternativa ya más comunitaria. En el Caquetá, pues en todos los municipios, el espectro, pues hay unos comerciales y otros comunitarios. En el Doncello está la emisora Linda Estéreo, en San Vicente funciona la emisora de religiosa, y algunas emisoras ahora virtuales que le dan ese énfasis ya a la globalización de las comunicaciones. Y paralelo al tema de las comunicaciones, pues también algunos de estos periodistas se dedicaron también a los medios impresos, y entonces surgen los periódicos como La Voz del Caquetá, Florencia al Día, El Caqueteño, revista como Evaluación, y otras revistas que han tratado de posicionarse, pero sin mucho éxito. Hoy en día la globalización, diríamos la facilidad de leer las noticias en los medios nacionales, en los medios regionales, pues ha disminuido un poco los públicos en estas emisoras locales, y por supuesto que también el acceso a los medios impresos que hoy se pueden conseguir de manera digital. Yo creo que ese podría ser un pequeño resumen de lo que ha sido el tema de las comunicaciones en el Caquetá. Bueno, profe, cuéntenos un poco qué encontramos en el museo nosotros, que nos haga hacer esa memoria histórica sobre lo que ha sido el desarrollo de esa historia que usted nos cuenta, de los elementos que ha podido ir, digamos, acumulando el museo en forma de testigos de esa evolución comunicativa del departamento. Bueno, hay unos espacios para la comunicación, y entonces tenemos, por ejemplo, los primeros micrófonos que tuvo la emisora La Voz de la Selva, unos micrófonos, diríamos, muy particulares, para que hoy pues dirían cómo harían para utilizar y hacer sonar o hacer servir estos micrófonos. Ahí está esos micrófonos. Hay grabadoras de los periodistas, grandes, pequeñas, medianas. Hay cámaras de televisión, hay cámaras fotográficas que cuentan un poco la historia de los relatos que le he estado contando y las narrativas que hemos podido recopilar con fragmentos de periodistas que unos ya han desaparecido y otros pues son muy recientes su presencia en el departamento del Caquetá. De manera que el museo, además de los objetos que cuentan la historia, sirven para que personas e instituciones como ustedes pues puedan realmente empezar a ahondar y profundizar sobre la historia de las comunicaciones en el departamento del Caquetá. Profe William, ¿cuál considera usted que ha sido el rol dentro de todo su proceso comunicativo de las vías? Sabemos que las vías son unos facilitadores del transporte, pero en su momento también, digamos, todo el desarrollo postal, la comunicación por medio de cartas. ¿Cómo fue el desarrollo de las vías de Florencia y específicamente de las principales arterias viales del Caquetá? Bueno, pues tenemos que remontarnos a las épocas, diríamos, precolombinas. El primer acceso de la comunicación que tuvieron los pueblos amazónicos colombinos pues fue el camino Andaquí, aquí por el lado de lo que hoy es Belén a Acevedo. El Acevedo era el caserío fundado por los capuchinos, se llamaba Francisco de la Ceja, posteriormente en homenaje a don Acevedo y Gómez cambia su nombre. Ese era uno de los accesos por caminos. El otro camino era de San Juanito, hoy Algeciras, hasta Puerto Rico y San Vicente del Caguán, que eran los puntos de entrada a eso. Con el tiempo, quienes tuvieron alguna influencia con el poder nacional, pues lograron la concesión de estos caminos, y fue precisamente don Pedro Antonio Pizarro quien logró la concesión del camino de lo que se construyó entre Guadalupe y Florencia. Esa era la trocha Pizarro, que era concesionada por ese personaje que donó los predios donde hoy está el parque principal. Y solamente hasta 1932 se avisoró la construcción de una vía. Eso motivado por el conflicto colombo-peruano, que analizaron los mandos militares que era más fácil acceder al teatro de operaciones tomando como vía el río Orteguaza,
y entonces el Cuerpo de Zapadores, hoy Batallón Libario Mejía, pues inició la construcción de este carreteable en 1931 y finalmente se dio apertura en 1932. Este camino pues era 8 días hacia abajo y 8 días hacia arriba, y poco a poco el camino, la carretera se fue ampliando. En esto jugó un papel muy importante don Oliverio Rara, que con su maquinaria y la distribución de volquetas y camiones internacional pues fue ampliando la carretera, que finalmente nos sirvió por muchos años y es lo que se conoce como la vía antigua, que comunica Gabinete con el municipio de Suaza, pasando por una población donde era obligatorio parar a tomar agua panera, que era el caserío de Resinas. Hasta esa época pues el carreteable llegaba hasta Florencia, entonces hubo necesidad de hacer un puente y entonces se hizo el puente sobre que era la Perdiz, un puente militar que duró por muchos años y colapsó ya en la década de los 80. Pero este carreteable hizo que el puerto que estaba frente a un costado en la parte posterior del edificio Curiplaya, que se llamaba el puerto La Perdiz, que servía de conexión entre la mercancía que llegaba a donde era la punta de la carretera aquí a Florencia con el río Orteguaza, y en pequeñas canoas impulsadas por remos y palancas se llevaba la mercancía hasta donde estaban los barcos de vapor alimentados por leña en el puerto de Venecia. Hasta ahí finalmente después se hizo la carretera y toda la comunicación empezó a hacerse por vía fluvial. Entonces surge la empresa naviera aquí en el Caquetá que se llamó Navenal, que era la encargada de llevar la mercancía desde el puerto principal, que era Puerto Arango, hasta poblaciones a la orilla de los ríos, como era Curillo, como era Solita, como era Solano, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, en fin, todos esos caseríos eran conectados por vía fluvial. Don Daniel Díaz Cabrera, que fue un intendente, fue el gran impulsor de las vías de comunicaciones, y entonces empezó a trazarse entonces el carreteable, el primer carreteable empezó a trazarse a la Montañita, después continuó Paujil, no sé yo, hasta llegar a San Vicente del Caguán, y por el lado del sur también se iniciaron la construcción de carreteables. Finalmente pues nos ha quedado un municipio sin vías de comunicación como ha sido el municipio de Solá, pero las vías de comunicación, las vías secundarias, las vías terciarias y las vías veredales pues han contribuido mucho al desarrollo de la comunicación la comunicación de todas las poblaciones y los flujos migratorios que llegaron al departamento del Caquetá. Profe, 2 cosas más para finalizar. Nuestros indígenas, ¿qué sabe usted de los procesos comunicativos, idiomáticos, lingüísticos que pudieron haber desarrollado ellos? Alguna vez escuchaba yo la comunicación, lo escuchaba en una charla acá en el museo, a través de los sonidos del tambor. ¿Qué nos podría contar usted de eso? Bueno, antes de hablar un poco diríamos, los medios de comunicación, hay que hablar de que en la Amazonía llegaron a existir cerca de 90 lenguas nativas, lenguas que desarrollaron los propios pueblos indígenas, esa de la familia lingüística tucano oriental. Ahí está la lengua corebajú, la lengua inga, la lengua huitoto y todos los clanes utilizando sus propias lenguas. Esas lenguas casi que están en vía de extinción por la presencia, diríamos que la evangelización al son de campanas de los religiosos. Eso a la cultura y a las lenguas nativas pues le afectó mucho porque era prohibido, le prohibieron hablar en lengua, y no solamente los religiosos sino en la época de las caucherías. Pero ellos también utilizaron sus medios de comunicación, sus propios llamadores. El manguaré es uno de ellos. Es un instrumento hueco que consta de un tronco más grueso y uno más pequeño, la hembra y el macho, que al tocarse producen unos sonidos que son identificados por los pueblos indígenas. Esos sonidos permitían o conocían si había una visita, si había alguna emergencia, si había un baile, si había alguna emergencia, si había alguna persona extraña, y todavía se sigue utilizando. Y no solamente lo utilizaron los pueblos indígenas. Don Oliverio Lara, en su hacienda La Landia, utilizaba en su centro de operaciones un maguaré para que al mediodía se tocara y los trabajadores vinieran a tomar el almuerzo o vinieran a descansar en horas de la tarde. Era como el reloj. Se han utilizado también los carrizos, los tambores, los orajeros,
en fin, una estrategia comunicacional que definitivamente hay mucho que aprenderle a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas de la Amazonía. Profe, agradeciendo su disposición, nos gustaría cerrar este espacio con un mensaje para los estudiantes, para los integrantes de estas nuevas generaciones, un mensaje de valor sobre la historia que se ha construido a fuerza de la gente, a fuerza del territorio, a fuerza de las vidas que han llegado al departamento. El Caquetá es una de las regiones con mayor historia. Diríamos que cuando hablamos de identidad, siempre decimos el Caquetá no tiene identidad. Y hemos nosotros, a través de los estudios y las narrativas que hemos podido recopilar, hemos podido determinar que esa mezcla de las culturas del interior del país solamente se da aquí en el Caquetá. Los antioqueños comen y hablan como paisas. Nosotros hablamos como paisas, como tolimenses, como huilenses, como llaneros, como pastusos. Esa mezcla de esos dialectos es una, que es el dialecto del Caquetá. Si hablamos de la gastronomía, igual. Hay identidad en muchas regiones del país. Si vamos al Huila, allá está el asado huilense. Si vamos a los llanos orientales, está la carne a la llanera. Pero aquí hemos mezclado un poquito del uno y un poquito del otro y hemos dado origen a una variedad de platos que es lo que nosotros hoy consideramos como la comida fusión, que parte de los productos propios de la Amazonía, del Caquetá, y que se han incorporado a esos platos del interior del país. Esa riqueza y esa fusión no la tenemos sino aquí en el Caquetá. Si hablamos de las danzas igualmente, cuando uno le pregunta a algún estudiante cuál es la danza típica, normalmente nos dicen el sanjuanero, pero hay que agregarle que en el Caquetá tuvimos el sanjuanero, el bambuco, el joropo y todos esos ritmos andinos que fueron incorporados y dieron origen a un baile, que es el baile del yariseño, que recoge todas esas danzas. No hay en Colombia una región con tanta pluriculturalidad como es el departamento del Caquetá, y todo eso se debe a los flujos migratorios de los colonos y personas que, atraídos primero por el extractivismo del Caquetá, llegaron aquí a esta región, y finalmente después de conocer esas aguas, de conocer las amabilidades de la gente, de conocer la soberanía alimentaria que de manera generosa nos da las tierras de Caquetá, decidieron quedarse. Y nosotros somos eso, hijos de esos colonos que llegaron confiados en que el Caquetá sería la tierra que les daría una familia, una riqueza, y hoy la hemos heredado nosotros como hijos de esos colonos. De manera que el mensaje es que sigamos trabajando en conocer la historia del Caquetá, conocer esas ricas narrativas de cientos de escritores que dejaron su huella permanente para las presentes y las futuras generaciones. No dejemos perder eso. Y gracias a ustedes, los docentes que hacen este ejercicio de la caqueteñidad, que no tiene ningún apoyo oficial, realmente están tendiendo un puente entre la academia y la región. Y esos puentes son ustedes, los docentes, y nosotros aquí como museo, que le aportamos de manera particular a la identidad del departamento de Caquetá. Estamos dispuestos a contribuir y a fortalecer en una alianza institucional ese ejercicio de docencia e historia para fortalecer la academia.